Buenas tardes, buenas noches para los que nos estén mirando de día, de noche. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a otro podcast en video de Nueva Argentina, de Causa Argentina. Ahora le cambiamos el nombre en este 2022. Hacía mucho que no hacíamos una entrevista en video y queríamos volver con un tema que nos parece fundamental para nosotros desde este espacio, que son los temas geopolíticos. Y para eso no podía dejar de contar con un especialista en la materia, para lo cual tengo del otro lado a Gonzalo Colado de Giovannini. Muchas gracias, Gonzalo, por estar ahí. Gracias a vos y a todo el equipo de Causa por haberme invitado. Es un placer. Es Collado, pero está bien. Es Collado, perfecto. Disculpame Sí, la no, ningún problema. expresión. Bueno, para quienes no lo conocen, Gonzalo es un analista argentino especializado en geopolítica, también en relaciones internacionales y en seguridad internacional. Es historiador, técnico en seguridad internacional, también es magíster en geopolítica, también en seguridad y defensa, y actualmente está formándose en la materia de cibergeopolítica, algo de lo cual ya hemos hablado en otras oportunidades. Es autor también del libro Malvinas, donde clama el viento y ruge el mar, intereses geopolíticos y estratégicos en el Atlántico Sur. Ha asistido a más de una veintena de cursos de especialización en el área de la geopolítica, estrategia, seguridad e inteligencia en numerosas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Además, ha formado parte de diversos congresos nacionales e internacionales exponiendo distintos temas relacionados con las problemáticas globales de interés actual. También colaboró como profesor ayudante y ha contribuido en diversos análisis en libros, revistas, think tanks, instituciones de investigación y medios de comunicación. Así que estamos realmente ante un especialista en la materia y queremos abarcar todo lo que se pueda, tanto del ámbito de Argentina como del contexto internacional, que está cada vez más al rojo vivo. Gonzalo, me interesaría empezar justamente por casa, por Argentina. Desde tu análisis, ¿cómo ves la situación del país? Digo, geopolíticamente hablando, ¿cómo ves que viene evolucionando o involucionando en las últimas décadas? Bueno, Argentina pasó de ser una potencia regional a ser a ser un país con cierta importancia, pero lamentablemente con cada vez más declive. Es decir, en décadas anteriores, Argentina tenía una voz y un peso específico en la región. Era, digamos, en cierto modo fue durante mucho tiempo el bloque de contención ante Brasil en los momentos de lucha geopolítica, es decir, desde la época cuando formábamos parte de la corona española y Brasil, por supuesto, de parte de la corona portuguesa. De ahí en adelante, sobre todo desde mediados del siglo XX, Argentina entró en un proceso en mi opinión, de pérdida de importancia, ¿sí? Creo que iba a decir punto final, pero digamos, la inflexión creo que va a ser la guerra de las Malvinas, que va a implicar un antes y un después de Argentina como un país de suma importancia en la región a un país importante. Hasta ahí lo podríamos dejar. Eh, en el marco actual, sabemos que Argentina sigue teniendo un peso específico porque es un país muy grande. Creo que es el octavo o el séptimo del mundo, si no me equivoco, en cuanto a superficie. Es un país con enormes recursos naturales, que ya ustedes lo han tratado muy bien en sus programas, en muchas oportunidades. Y desde aquí los felicito y la verdad que hacen un muy buen labor de difusión y eso es algo que se agradece. Recursos naturales, ¿para qué hablar? Es decir, en cuanto a lo que es la industria cárnica, los recursos minerales, también de aquellos relacionados a la industria pesquera. Es un país muy grande en todo aspecto. Poblacionalmente es muy pequeño, ¿sí? En relación con la densidad de la superficie, con la densidad de la población. ¿Y cómo lo veo hoy? A Argentina. Bueno, yo la veo a Argentina en un declive, en una situación bastante peligrosa. Había un profesor mío que se llama Eduardo Carelli, de la Universidad Nacional de San Juan, que fue uno de mis formadores, y él explicó en varias oportunidades que en cuanto a lo que es la dimensión del espacio argentino y las Fuerzas Armadas, es el país más desmilitarizado de todo el mundo, ¿sí? Entonces eso es algo bastante peligroso.
bastante peligroso. No quiere decir que las Fuerzas Armadas de Argentina sean tan insignificantes como pueden ser, no sé, las del Vaticano, por así decir. No me refiero en ese aspecto, sino lo que estoy hablando, que en cuanto a la densidad, el tamaño enorme que tiene Argentina de sus fronteras, evidentemente no puede hacer un control férreo. Primero, porque no tiene el presupuesto adecuado y segundo, porque el poco presupuesto que se lo podría dar, creo que le dan menos de lo que realmente se debería en la posición que se encuentra actualmente Argentina. Y de mientras se gastan en otras cosas ese presupuesto que podría ser para defensa, por ejemplo, en un ministerio que no ha ayudado en nada a la mujer, pero que se destinan cifras millonarias. Sí, seguro. Esos son ya temas de política interna que, bueno, evidentemente priorizan unos aspectos sobre otros sin tener conciencia sobre lo que realmente se juega un país, porque tú no puedes, vos no podés proteger tu casa si no has protegido antes, no has puesto una llave en la puerta, no has puesto unas rejas. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido eso. Entonces, en política doméstica, yo, bueno, mal, no, lo siguiente, y lo que es en política internacional, ¿para qué hablar? Lamentablemente, es una situación muy delicada, es muy delicada, hay bueno, yo vivo en España y lo percibo desde aquí, como una especie de fractura social en ciertos aspectos. Es una lamentable política, una cultura política que es, digamos, de barra brava, donde me importa más la camiseta que el ideal, me importa más la camiseta de mi partido, sea cual sea, que realmente lo importante, más allá. Y bueno, algo que creo que ha podido unificar a los argentinos, independientemente de la ideología política o del sector con el que simpaticen, era la causa Malvinas, que eso lo defendía gente desde izquierda hasta de derecha, pasando por liberales o hasta conservadores de todo tipo. Entonces, yo creo que ese sigue siendo un punto importante de Argentina para la unificación. Creo que se tiene que seguir pujando desde ese lado para poder abordar un poco lo que es una idea de causa nacional. Sí, completamente de acuerdo. Muchas veces resaltamos ese aspecto de malvinizar como la primera tarea para recuperar ese espíritu que puede unir a los argentinos. Justamente, Gonzalo, me hiciste acordar el tema que quería preguntarte, porque es un tema poco comentado y quería preguntarte si podías decirnos algo sobre esto, que me parece que influye en todo este declive que viene teniendo Argentina hace décadas. El tema Tratado de Madrid, poco comentado, se conoce poco, en general cuando uno habla de Tratado de Madrid, mucha gente no tiene idea de qué se habla. ¿Considerás que hay una conveniencia, podríamos decir, de los medios de comunicación respecto a esta subordinación geopolítica que tiene Argentina a partir de este tratado? Puede ser, puede ser. Los medios de comunicación ya has visto que siguen órdenes de diferente tipo, es decir, por afinidad política, por intereses económicos o bien, eh, digamos, apuntadas de parte de donde viene la financiación, ¿sí? Que en muchos casos viene de origen extranjero. Eh, Tratado de Madrid. Mira, el Tratado de Madrid es un gran desconocido. Y yo pienso que los medios de comunicación no han aportado mucho en difundir sobre él. ¿Por qué? Porque ha sido algo negativo, desde luego, para Argentina, en donde se ha buscado, en términos de bonanza, ¿sí? Entre comillas, poder acercar y normalizar las relaciones de Argentina con el Reino Unido. En este aspecto, considero, bueno, que habían, por supuesto, cosas lógicas, pero otras cosas que no eran necesarias y que de hecho le han dado al enemigo geopolítico de Argentina, que es el enemigo natural en la región, que es el Reino Unido, le han dado un montón de recursos que parece que solamente los cumple Argentina. Es decir, Argentina tiene que informar de cada movimiento que tiene en el Atlántico Sur, cuando va algún submarino, diversos aspectos bueno, que creo que alguna vez también lo han tratado en tu programa. El Reino Unido supuestamente tiene la misma obligación. Yo no sé hasta qué punto realmente cumple eso con Argentina. Lo único que sé y que te puedo decir es que la isla cada vez las islas se están militarizando más, al punto que hay muchos, en cuanto a la densidad de población que tiene, sería uno de los territorios más armados del mundo. Es decir, hay más militares que habitantes.
Y en ese aspecto, lo que es el sistema de defensa antiaéreo lo han renovado hace poco y están a la vanguardia y es, digamos, un punto que lo tratan con mucho cariño, por así decir, los británicos, y desde luego eso a Argentina no le ha beneficiado. Los tratados internacionales tampoco le han beneficiado a Argentina, porque piensa que, o sea, más allá del Tratado de Madrid, digo, menciono estos tratados como para armarte un poco el contexto. Dentro de Naciones Unidas y diferentes pactos internacionales se trató de que la región no estuviera militarizada, ¿sí? El Atlántico Sur no estuviera libre de armas nucleares y todo eso se fue incumplido por el Reino Unido. Llevaron armas nucleares al Atlántico Sur, lo han seguido militarizando, es una de las regiones más importantes y cada tanto juegan a la disuasión. Es decir, hacen ejercicios militares de manera permanente para decirle a Argentina y también a otros países, aquí estamos. Y eso evidentemente es un problema para Argentina, es una amenaza. ¿Cuál es el problema? Que gran parte de la población y sobre todo los medios de comunicación no perciben esto como una amenaza. Dicen, no, son unos ejercicios sin más. No, estos ejercicios son un claro mensaje hacia Argentina, porque se están haciendo en un territorio que es argentino, que por constitución es argentino, están en tierra y aguas argentinas. Entonces, los medios de comunicación tienen que tomar esto como una agresión, como se debería interpretar. Lamentablemente, no, desde mi perspectiva, yo creo que no se está tomando conciencia. Eh, parte de la culpa de la población, también es, parte es política, y creo que por ahí también a veces es cultural. De todos modos, desde un aspecto más bien te diría de experiencia doble de vivir en Argentina y en España, yo he visto que, por ejemplo, España lamentablemente está mucho peor en cuanto a lo que es el reclamo de Gibraltar. Es decir, la conciencia nacional de lo que es la reclamación de un territorio, creo que Argentina, más allá de las diferencias y las deficiencias que podemos observar, está bastante más consciente de lo que es la importancia de las Malvinas. Pero desde luego, para mí, queda muchísimo por hacer y mucho por malvinizar. Sí, completamente, completamente. De hecho, ese tema que tocas de que cada vez los ejercicios son mayores y cada vez es mayor la militarización, lo habíamos visto a principios o a mediados del año pasado, cuando Boris Johnson anuncia precisamente que iba a aumentar el número de ojivas nucleares en la zona de justamente en Malvinas, algo que obviamente venía a colación de digamos, su declaración ante la ONU, de que obviamente como forma parte del Consejo de Seguridad tiene que declarar cuántas ojivas va a llevar adelante. Y justamente ahí aprovechó para hacer el aumento de material nuclear en Malvinas. En ese sentido, quería preguntarte, además de los británicos, ¿vos ves algún otro actor que esté queriendo dirimir el Atlántico Sur? Bueno, a ver, hay muchos interesados en el Atlántico Sur. Pensemos que es un paso interoceánico natural, el único por donde pueden pasar portaaviones, porque recordemos que el canal de Panamá es imposible, solamente mercancía y es digamos, en términos militares, es poco óptimo. En cambio, en el Atlántico Sur tenemos el estrecho y el mar de Oces, que, bueno, en cierta medida, más allá de las dificultades, son más viables, evidentemente, que el canal de Panamá. Entonces, interesados en la región hay muchos. El primero y principal, ya lo hemos mencionado, el Reino Unido. También tenemos regionales, es decir, recordemos que la Antártida es un territorio reclamado por Argentina, por el Reino Unido, pero también por nuestros vecinos, es decir, chilenos, brasileños, peruanos, uruguayos también han hecho algunas declaraciones, algunas de manera oficial, otras de manera extraoficial. En cualquier caso, los intereses de la región están. En mi libro yo planteo, no, no planteo, sino que comento una teoría que es la teoría de defrontación. Es una teoría que parte de Brasil, que habla de los intereses sobre la Antártida. Entonces, los intereses de ellos, pero de Sudamérica. Ellos hablan de una Antártida sudamericana, sí, una gran porción. Utilizan, bueno, se basan en el reclamo del mismo argumento, o un argumento muy similar, mejor dicho, al que utiliza Chile como Argentina, que es la teoría de la sectorización, es decir, de la cercanía, que es la misma que han utilizado, por ejemplo, las potencias del Polo Norte para reclamar en el Ártico. ¿Cuál es el problema? Que para
los países del eje norte, ¿sí? Sí es válido, pero para los del sur no. Entonces siempre estamos en la misma situación. Y en ese aspecto creo que el entendimiento en los países regionales de Argentina con Chile, fundamental, más allá de que a algunos les guste o no, es fundamental porque los dos comparten intereses y es el vecino. El Reino Unido está ahora, pero no sabemos si va a estar en un futuro, pero Chile va a estar ahí siempre. Entonces, creo que eso es algo que tiene que trabajar lo que es la política exterior argentina. Sí que han habido avances, por supuesto. Eh, bueno, pero no me quiero ir un poco del tema. Estoy hablando de la Antártida, pero incluye esto, el Atlántico Sur. Digamos, estas regionales, podríamos citar también a China, sí, es un país interesado muy grande que quizás pueda tener intereses de tipo comercial o también militar. Eso no lo sabemos a ciencia cierta porque los chinos son como muy herméticos en cuanto a sus declaraciones. Y bueno, desde luego Estados Unidos. Si bien lo que es Malvinas no está dentro del paraguas de la OTAN, eso no implica que no sean consideradas. ¿Sí? Hay muchos territorios que no estuvieron dentro del área de acción de la OTAN, como fue Irak, y sin embargo la OTAN se desplazó allí. ¿Sí? Y lo mismo con Afganistán. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo en consideración. Más allá de la legalidad, de lo que te digan, sí, nosotros hemos firmado esto o aquello, al momento de conflicto, nosotros ya lo vimos en el 82. Argentina, si bien la OTAN no luchó de manera directa contra Argentina, sí que ayudaron con material bélico, con espionaje y con, digamos, ayudas de tipo material también hacia el Reino Unido, ¿sí? Desde diferentes países, especialmente por parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que los interesados en el Atlántico Sur son muchos, eh, que es un sitio quizás no tan caliente como otras regiones del planeta, es verdad también, pero para Argentina tiene que ser una prioridad porque es el que tiene al lado de la puerta de su casa y es parte suya. Así es, ¿no? Hoy que estamos justamente grabando en el día del reclamo de los intereses argentinos sobre la Antártida, precisamente, hacemos también la mención, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Vos pensás que, por ejemplo, bueno, acabas de decir que sí, pero sobre todo pienso en un actor tan importante y que es vecino como Brasil? ¿Qué importancia le das vos a Brasil en cuanto a generar esta defensa conjunta de territorios y recursos? Yo creo que el secreto, el secreto o digamos la lógica apuntaría a que Argentina tiene que hacer de Brasil su aliado más poderoso. ¿Por qué? Porque Brasil es un actor internacional, un actor infinitamente más grande de lo que es Argentina, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista físico, militar, de todo tipo, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, la potencialidad del vecino hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla en consideración. No significa menospreciar a los demás, pero Brasil es un país en crecimiento, con sus altibajos, pero es un país en crecimiento. Debería ser el principal socio comercial de Argentina. Fue el principal socio comercial de Argentina hasta hace muy poco y ahora ha sido reemplazado por China. Pero no solo, digamos, China es el principal socio comercial de Argentina, sino también lo es de Brasil. Lo cual eso ya nos habla de un poco de cómo está girando el panorama internacional. Eh, Ese es mi punto de vista respecto a Brasil. Yo creo que en cuanto a lo que es Iberoamérica en general, el concepto iberoamericano como un concepto cultural, creo que la región para poder integrarse debería pasar principalmente por tres países que son los más grandes, los más influyentes, que es México, Brasil y Argentina. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿sí? Si sumamos el PIB de todo Iberoamérica, todo Hispanoamérica, mejor dicho, no es muy importante a nivel mundial. Eso tenemos que tener en consideración. Pero por algún lado se empieza. Piensa que la Unión Europea en sus inicios fueron muy poquitos países y luego se fueron incorporando. Entonces, las cosas buenas que se puedan aprender de ciertas organizaciones, más allá de los errores que puedan tener, hablo desde sobre todo el procesos de integración, como es en materia económica, en materia de intercambio cultural,
en materias de tratados internacionales, de fronteras. Esos son casos que se podrían, digamos, recibir como ejemplo para una futura unión para la región, que es muy difícil y que falta años luz, sí, sí, sí. Ahora, que es muy loco que no nos podamos entender teniendo el mismo idioma, es difícil. Eso es muy difícil de comprender. Piensa que en Europa son una cantidad de idiomas incomparables a las que puede haber en la región iberoamericana. Y sin embargo, quizás los odios en Iberoamérica son más profundos de lo que pueden haber en algunos países de Europa que han estado en guerra hasta hace muy poco. Entonces, yo creo que queda mucho trabajo desde el punto de vista cultural para hacer, para poder ir rompiendo estas barreras y generar un bloque en común. Justamente ahora que mencionas esa necesidad de un bloque común, ¿vos te parece que esta imposibilidad, no imposibilidad, pero dificultad que ha tenido históricamente la región para establecer objetivos comunes, se debe a que hay un odio, o sea, como vos estabas mencionando recién, o ese odio también es aprovechado por momentos ideológicos? Pues digo, eh, fíjate que tuvimos un tipo de acercamiento de integración en los 90 con el famoso paradigma abierto, luego tuvimos en los 2000 con los ejes bolivarianos, revisionistas, hay como varios ejes que confluyen al mismo tiempo, algunos se mantienen desde los 90, como el caso de todo el Pacífico, México, Perú, Ecuador, que bueno, ahora están cambiando por las tónicas ideológicas de los gobiernos, pero también vemos que es como que nunca se puede poner de acuerdo y siempre es lo ideológico lo que termina influyendo. No sé si concordás. Sí, perfectamente, totalmente. Yo creo que muchas de estas cosas son errores de planteamiento geopolítico conjunto, eh, planteado de una manera a corto plazo, porque si fuera a largo plazo estaríamos hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, Brasil, en cuanto a lo que fue su área de influencia, su desarrollo nacional, industrial y sobre todo lo que es el aspecto de la defensa, es algo que fue planteado desde los años 30. Entonces, ellos han seguido hasta la actualidad prácticamente el mismo lineamiento de defensa. Argentina, por decir Argentina, pero lo podemos citar también con muchísimos otros países de la región, han ido haciendo altibajos y dependiendo de quién era el gobierno, es cómo eran las alianzas, qué es lo que se hacía con las Fuerzas Armadas, si se las desarticulaba, se les volvía a dar financiamiento y así. Entonces, nunca terminas de tener una línea fija de progreso. Esto, evidentemente, ha sido alimentado, me refiero a lo que es la desunión, ¿sí? Ha sido alimentada tanto por factores internos como factores externos. Desde el punto de vista político, evidentemente se ha aprovechado siempre. Desde un punto de vista u otro, se ha aprovechado. Por ejemplo, no podía en el mensaje del, por ejemplo, del chavismo, era mucho sí, Iberoamérica unida, pero siempre y cuando estés en el arco político mío, ¿me entiendes? Entonces eso era cosas que digamos que hay que criticar. Y desde el otro punto de vista también, recordemos cuando el presidente Macri se reunió con Piñera para hacer un bloque común en contra de Venezuela y de otros organismos que habían hecho en la región. Entonces, es difícil, evidentemente, poner de acuerdo a diferentes sectores es muy difícil y creo que lo único que nos queda desde el lugar donde estamos, a los que no hacemos políticas, es difundir desde el punto de vista cultural, ¿sí? Para poder, digamos, educar y ayudar a generar procesos de integración. Sí, muy importante que esos procesos de integración no dependan solamente de las esferas simplemente de ejecución política de altos mandos o inclusive diplomáticas. Vos habías mencionado, y quiero justamente preguntarte para ir saltando un poco desde Argentina, voy expandiendo hacia afuera del mundo. Habías mencionado que Brasil, con el fenómeno de que China reemplazó a Argentina como principal socio y que eso también muestra una reconfiguración en el escenario internacional, consideramos, por ejemplo, desde este espacio, analizando que hay un cierto corrimiento, por lo menos una tendencia que parece ir hacia el este como principales zonas de influencia. Pienso en la región de Eurasia, no solamente zonas de influencia económica, comercial, con el avance y el desarrollo económico de China, sino también obviamente de conflicto. ¿A vos te parece que este corrimiento es así? ¿Cómo lo ves? Sí, sí,
desde luego es así. De hecho, eh, yo he trabajado la parte sobre lo que es el movimiento del eje económico, hablando, centrándonos desde el punto de vista económico, como en la mayor parte de la historia de la humanidad, la mayor importancia geoeconómica estaba en la región del Cercano Oriente, más tirando hacia Asia que para Occidente, y luego por distintos motivos históricos culturales se fue moviendo hacia el eje occidental, pero ahora como que está retomando eso desde el punto de vista económico. Ya lo habíamos visto con los tigres asiáticos en los 90 y ahora evidentemente con China y con India también, otro país muy importante del que Es el poco se repunte de habla. los emergentes. Exactamente, sí. Y son países enormes en lo que es densidad de población, en recursos naturales, en ingenio, sí. Hay personas muy capacitadas en esos países y bueno, ellos captan mucho talento de incluso de Iberoamérica o de otros países. Se forman en universidades europeas muchas veces y luego se van a sus países de origen a llevar esos conocimientos. Respecto del punto de vista este movimiento que me decías, desde el punto de vista, aparte del punto de vista económico, ¿a qué otro te referías? Me refería principalmente no solo a los económicos, sino también el geopolítico, el tema de conflictos por recursos y cuestiones geográficas. Bien. Bueno, a ver, en cuanto a recursos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Ucrania, Rusia y la OTAN, eso ha sido una zona caliente siempre. Ha sido una zona caliente porque pensemos que es la zona de contacto entre dos grandes bloques y yo creo que evidentemente Rusia es la que ha recobrado bastante importancia a nivel geopolítico, a pesar de ser un país que no es demasiado rico, es decir, tiene una economía similar en PIB a la de Italia, ¿sí? Que es un país infinitamente menor en todo aspecto. No obstante, es un país que es muy importante en términos de fuerzas armadas, territoriales y de influencia, es decir, de soft power. Soft power es el poder blando, pero también en hard power, que es el poder duro. Como lo han demostrado, por ejemplo, en Siria. Es así. Con lo de Siria se termina, o digamos, se marca un punto de inflexión en cuanto a la dinámica que se venía sucediendo desde la guerra de Afganistán, primero guerra del Golfo, luego guerra de Afganistán, guerra de Irak, guerra de Libia, ¿sí? En donde todos esos países fueron derrocados y se pusieron gobiernos en favor de, digamos, de Estados Unidos y sus aliados, y en Siria sucede lo contrario. Entonces ahí es cuando Rusia entra fuerte y ya se marca un punto de inflexión. Eh, bueno, por supuesto hay otros aspectos, los aliados regionales y demás. Eh, ha habido también altibajos, el tema de Azerbaiyán y Armenia, y ahora mismo con Ucrania creo que es un pulso o una pulseada, como decimos en Argentina. En donde allí se están midiendo fuerzas, ¿sí? Hay muchos intereses. No está tan claro que Rusia salga beneficiada del todo, a pesar de que llegara a incorporar a esos territorios que ha reconocido ahora, Lugansk y Donetsk. Y yo creo que la importancia en términos geopolíticos de estos países no es tanto el poderío que pueda representar Rusia, en mi opinión, ¿sí? Que es muy importante, desde luego, es un país con armas nucleares, ejército muy grande, una industria armamentística muy fuerte, sino también en términos ideológicos. Yo creo que la Unión Europea tiene digamos, problemas con Rusia, sobre todo desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista geopolítico. Y sin embargo, Estados Unidos, en mi opinión, es más contrario. Es desde el punto de vista geopolítico más que desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Rusia es un país que representa todo lo contrario a lo que es este liberalismo o progresismo liberal, como lo quieran llamar, o liberalismo de ala izquierdista, en donde, bueno, evidentemente no hace falta dar más detalles, lo que es las políticas de natalidad, la política de defensa de la cultura, de la nación, de la identidad y muchas cosas que evidentemente en Occidente chirrían o no son agradables para el oído de estas personas. Entonces, evidentemente, para los proyectos globales son dos posturas muy contrapuestas que
que están en conflicto. Entonces se aprovechan y se retroalimentan el uno con el otro. Desde el punto de vista económico, eh, yo creo que, o sea, volviendo a esta parte de Eurasia, sobre todo en la región más europea, creo que Rusia tenía una base muy importante, que era lo del gas, ¿sí? El grifo del gas, como le dicen en España, por el cual se estaba construyendo gasoductos hacia Alemania de manera directa, que no tuviera que pasar por Ucrania. Pero esto, evidentemente, ahora se les ha dificultado con el reconocimiento de estas dos autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Esto, evidentemente, va a dañar los intereses de Rusia, los intereses económicos. También va a dañar los de Europa, ¿eh? O sea, pensemos que cada sanción que se le hace a Rusia pierde dinero Rusia, pero es que también pierde dinero Europa. Por ejemplo, las naranjas que consumían o que consumen en gran parte en Rusia son de origen español, entonces eso daña a los intereses españoles. Y los rusos también van a dejar de requerir un montón de recursos y de materias primas, de productos industrializados de origen alemán también, que se vendían y bueno, van a afectan a ambos. Y quienes son los más beneficiados de esto no es ni Rusia ni Europa, es China y Estados Unidos. Que son los dos principales actores de esta contienda o de esta guerra comercial que empezó, si se quiere, yo diría que un poco antes de Trump. Trump la llevó como una bandera fuerte, pero obviamente va más allá de lo comercial. Claramente tiene que ver también con una noción de influencia. Ahora, me interesó mucho eso que dijiste de que hay una cuestión de ideología, o por lo menos no de ideología necesariamente, pero me parece que sí de paradigma del sistema internacional lo que está en juego acá. Porque uno ve distintos autores y ya vuelven a citar a Mackinder, y yo digo, volvió Mackinder, volvió Mackinder, volvió Spikeman, o sea, volvió todo ese paradigma de que Eurasia es la gran zona caliente del mundo y que hay que disputarla. Entonces yo creo que acá hay un paradigma, si los Estados Unidos no se dan cuenta de que el paradigma atlántico está en riesgo en este tipo de disputas, yo creo que los británicos sí, pero no sé qué opinás vos con todo este tema de paradigma atlántico, paradigma más bien de construir expansión territorial. Euroasiático. Claro, eurasiático, influencia terrestre, ¿qué opinas de eso? Bueno, son, digamos, diferentes aspectos porque son teorías geopolíticas, a Sí. veces que respondían a un momento determinado, como por ejemplo lo de Spikman durante la Guerra Fría o los inicios de la Guerra Fría. Y después tenemos la realidad y lo que se hace. Eh, por ejemplo, en el caso chino, China está aprendiendo de ambos. Es decir, desde el punto de vista territorial, ellos son muy grandes, muy poderosos, un país enorme, China, y es un país que intenta mantener su influencia. Y por eso te estás construyendo, por ejemplo, eh, una ruta de trenes que llegan hasta Madrid, ¿sí? Con mercancías, la famosa ruta de la seda. Y que no es una ruta de la seda, es una ramificación de trenes inmensa que va por toda Eurasia. Esto evidentemente beneficia mucho a China, daña los intereses de Europa, porque es muy difícil competir contra productos y mano de obra muy barata, por no decir semiesclava en algunas ocasiones. Y en el caso de sus aliados también los perjudica. A Rusia le, digamos, le daña un poco la zona de influencia, que es toda la región de Kazajistán, ¿sí? Turkmenistán, estos países túrquicos. Entonces, eso lo hacen desde el punto de vista terrestre y lo podríamos mirar como intentando controlar el Herland, lo que es el corazón de la Tierra, porque sabemos que el continente euroasiático es el más grande del planeta, ¿sí? Eso es lógica pura. Pero por otro lado te están haciendo el collar de perlas, que el collar de perlas es el dominio costero, como habían hecho los británicos en el siglo XIX, y más o menos los portugueses antes, pero no al mismo punto. Entonces yo creo que en cuanto a teorías geopolíticas, eh, hay muchas variables. Desde Estados Unidos, los sectores más atlantistas y liberales tienen la mira fija en Rusia,
en mi opinión, a veces de manera equivocada, porque su mayor problemática, es, como bien había señalado Trump en otras ocasiones, es evidentemente China, que es el quien les está comiendo el mercado. Entonces, Rusia no representa ningún tipo de amenaza a nivel económico, lo representa a nivel ideológico y geopolítico hasta cierto punto. Entonces, por ahí me parece que puede venir un poco la cosa. Em, Rusia también, por ejemplo, para tocar el otro lado, creo que es un país que tiene que mejorar mucho todavía en muchos aspectos. Es un país muy atrasado en algunos aspectos sociales, sobre todo también de tipo económicos. Lo que es el salario intermedio, mínimo intermedio de lo que es la población es como deja un poco que desear respecto a otras condiciones de vida, ¿sí? A otras condiciones de vida que se dan en otros países de la esfera occidental. Entonces eso es algo para tratar. Putin en alguna ocasión se había demostrado muy puesto con los intereses nacionales, ¿sí? Con la defensa, la producción, y de hecho estas sanciones han estado fortaleciendo lo que es la propia producción de lo que es algunos productos que dependían. Entonces las sanciones hicieron que esto se incentivara la industria nacional. Eso por supuesto positivo. Pasó a ser uno de los mayores productores de grano del mundo, por ejemplo Rusia, desde 2014 a la actualidad. Antes, cuando la mayoría del grano lo importaba. No obstante, son bastante deficientes en algunos aspectos económicos. Entonces, en eso creo que tienen que mejorar. Y esto, si lo unimos a lo geopolítico, nunca podemos tener muy buena idea geopolítica, pero si no tienes una economía que lo respalde, no tiene ningún tipo de sentido la planificación que puedas estar haciendo. Y desde el otro punto de vista, por más que tengas dinero, si no sabes cómo emplearlo, tampoco va a tener mucho sentido. Yo creo que es algo que tiene que estar equilibrado. Por eso es muy importante la materia económica cuando vamos a hablar de geopolítica. Totalmente. De hecho, claro, es ahí con ese contrapunto, y sí, me imagino que pensás en Estados Unidos. Justamente Rusia lo que tiene es que ha sabido compensar con su política exterior todas las deficiencias internas, que obviamente no vamos a dejar de reconocer que la herencia de Boris Yeltsin y el colapso de la Unión Soviética fue dramático, pero también es cierto que, claro, todavía depende mucho del recurso natural y del recurso energético, que también es un arma de doble filo, pues si bien lo condiciona, también le permite ejercer esa influencia de soft power en toda la región europea. En ese sentido, Gonzalo, pienso que mencionaste cómo todo este conflicto, en lugar de ser aprovechado por Estados Unidos para tratar de acercar a Rusia, se lo ha alejado. Yo creo que ahí Trump tenía un punto a favor en que acercando a Rusia lo alejaba de China, de alguna manera, y ahora lo volvió a acercar a China, aún manteniendo, como dijiste, conflictos en lo territorial en toda la zona de las ex repúblicas soviéticas. Ahora, China es el gran beneficiado de no solamente de todos estos conflictos, sino también de la pandemia. Y ha aceitado su ruta de la seda y también su collar de perlas. ¿Cómo crees que entra Argentina en esto? Porque ahora Argentina acaba de entrar a la ruta de la seda. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que en cierto aspecto ya se veía venir. Las inversiones chinas en Argentina fueron creciendo durante toda la década de los 2000 y creo que los últimos años han sido exponencial. Es decir, estamos hablando de unos ingresos superiores al 150% entre lo que es 2020 y 2021. Es decir, me refiero a las importaciones. Entonces China de manera obligada se vuelve eh, de interés para Argentina, porque es el que más te compra básicamente y necesitas vender producto. Entonces te genera una cierta dependencia. Naturalmente yo lo veo por ese lado. Argentina necesita del dinero y China necesita de recursos naturales. Entonces por ahí va la cosa. Este planning ya lo ha estado haciendo con Venezuela y lo ha estado haciendo también con algunos países africanos, en donde también se convirtió en el mayor socio comercial y desplazó a Francia, a Estados Unidos, a Reino Unido, incluso a Alemania, eh, como el primer socio comercial de muchos países africanos. Eh, China tiene intereses mineros,
tiene intereses también de tipo de gas, de combustible. Quizás Argentina no es tan importante en ese aspecto como puede ser Venezuela, pero también tiene muchos intereses en cuanto a lo que es el grano, a las granjas, y seguramente si ya pusieron una estación espacial, entre comillas, eh, no sabemos si puedan tener también intereses militares a largo plazo, ¿sí? Desde el punto de vista geopolítico, ya sabemos que la Antártida, el punto más cercano a la Antártida está en Sudamérica. Entonces, la Antártida tiene una ventaja muy grande respecto al Polo Norte. Es tierra, mientras el Polo Norte es solamente hielo. Esto es una fuente de alimentos, es una fuente de recursos naturales, es una fuente inmensa de carbón y de un montón de recursos. Por ahora está paralizado eso, pero bueno, China debe tener los ojos puestos ahí, porque en ciertos aspectos lo podríamos considerar un depredador de recursos naturales, igual que la India, igual que otros países en crecimiento. Yo creo que más o menos por ahí podríamos apuntalar los que son la relación de Argentina con China en esta nueva ruta de la seda. ¿Que va a beneficiar a Argentina? Sí, pero hay que ver cómo y hasta dónde y cómo. También nos va a generar dependencia. Eso tenlo por seguro. Y sin considerar que precisamente China ahora necesita de la región para acercarse a la Antártida, porque justamente el único, entre comillas, aliado que tuvo hasta el año pasado que le permitía tener ese acercamiento era Australia, pero a partir de esta reorganización de todo el Commonwealth ya se le complicó. Exactamente. Sí, era el mayor inversor y se estaba convirtiendo en uno de los mayores socios comerciales de Australia. Evidentemente, el Reino Unido, muy preocupado por sus intereses, fue uno de los impulsores de este bloque o cerco contra China, o mejor dicho, contra los intereses de China en las aguas internacionales de la región. Esto se relaciona con Taiwán y yo creo que una respuesta a lo de Taiwán es lo de las Malvinas. Es decir, eh, vos apoyás a Taiwán, yo apoyo a Argentina. Es así, básicamente como yo lo veo respecto a lo que es el tablero geopolítico internacional. Es una declaración, si bien China tampoco es que va a traer un ejército y va a luchar por nosotros, porque de eso no sabemos nada ni sabemos hasta qué punto le beneficie, pero simplemente es una declaración. ¿Que es importante? Sí, desde luego, porque lo hace una potencia grande. Eh, entonces esto, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de lo que es la diplomacia, ayuda mucho a la causa argentina. Ya sabemos que lo legal y lo diplomático con el Reino Unido no ha funcionado mucho. O sea, se han dado diferentes resoluciones de Naciones Unidas para evitar la militarización y no se han cumplido. Para iniciar el diálogo y no se ha cumplido. Todo esto por parte del Reino Unido, sí. Eh, se lo ha, Se le ha dicho que abandone el archipiélago Chagos y se ha negado. Es decir, tiene una posición en el Consejo de Seguridad en donde evidentemente como es miembro permanente puede vetar cualquier resolución que no le convenga. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que sí, el apoyo de China beneficia, pero bueno, ¿hasta qué punto? Claro, lo importante a fin de cuentas va a terminar siendo cuánto poder podés construir para hacer efectivo los reclamos. Totalmente. Gonzalo, hay un aspecto que no deja de inquietarme y a nosotros como espacio no nos deja de inquietar, que es el tema de la tecnología y que China la ha venido desarrollando muy bien, junto inclusive con inversores privados occidentales, pienso en grandes magnates como Bill Gates o eh, Jeff Bezos y otros más que tienen proyectos espaciales. Ahora China está llevando el suyo a cabo. La tecnología va a ser un elemento fundamental, me parece, para las nuevas disputas políticas y como paradigma. Ahora que volvemos a hablar de cómo se construye un paradigma de sistema internacional, de política internacional, eh, te pregunto, no sé si estás muy imbuido en el tema, pero ¿cómo influye para vos, qué te parece, digamos, el tema de la inteligencia artificial, esto que se habla ahora del transhumanismo, digamos, que se habla mucho de que va a traer un perjuicio, o que ya está trayendo, en sus aspectos embrionarios, un perjuicio a la libertad, a la privacidad y tantas cosas que en Occidente valoramos? Efectivamente, es que la percepción de la libertad que tenemos en Occidente no tiene nada que ver con la que pueden tener en China. No por la cultura china en sí, eso hay que aclararlo, sino por lo que es la dirección del partido.
Desde luego, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer alumnos chinos que estaban de intercambio en España y no tenían acceso a ninguna red social. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta cómo es más o menos las libertades que le dan. Que es verdad que las redes sociales son un centro de espionaje brutal en cuanto a lo que es los datos de los usuarios, los intereses y el perfil virtual que te están haciendo de tus me gusta, de con quién hablas, con quién te dirigís, las páginas que visitas, todo eso. eh, China te lo podría vender como diciendo, sí, estamos protegiendo a nuestros ciudadanos. Pero evidentemente lo que están haciendo es otra cosa. El fin es otro, que es el de controlar. No obstante, en Occidente, aunque sea todo con bandera de arco iris y flores, básicamente apuntan a lo mismo. Pero incluso desde un punto de vista, te diría que hasta peor, porque ya no es el Estado el que ejerce eso, sino son entes privados, como son estas grandes corporaciones de las Big Tech, o sea, o las tecnológicas que están asentadas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, La en donde corporatocracia, quieren se diría en Confesiones de un sicario económico. totalmente, totalmente. Entonces ellos intentan influenciar a lo que es la opinión política internacional porque sabe que mucha gente se alimenta de las redes sociales en cuanto a lo que es información y bueno, si manipulas las redes sociales estás manipulando un cierto aspecto de la realidad. Entonces eso es muy importante. Lo hemos visto con las elecciones de Trump en Estados Unidos, cómo se llegó a censurar a ciertas páginas en Facebook, pero también se ha visto con Twitter y se ha visto en un montón de asuntos de política internacional. Em, Respecto a eso, por el lado de la pérdida de privacidad, también es algo fundamental. Yo creo que vamos a eso. El avance de la tecnología creo que es bastante inevitable, más allá de que sea algo que no nos guste, es muy inevitable. El tema es ver cómo lo gestionamos y qué conciencia adquiere las personas para poder conservar tus datos y no venderte y no ser un producto o un número más. En este sentido, influye mucho también lo que es la fuerza de voluntad, porque no es lo mismo entrar al navegador Google, luego entrar a una red social, escribir, buscar tus cosas y ya está, y decís, bueno, yo estoy haciendo eso. No acepto las cookies y ya está. No, lo de las cookies es lo de menos. O sea, también utilizar otros navegadores, bloquear anuncios, bloquear seguimientos y todo este tipo de cosas genera pereza. A mucha gente le da pereza hacerlo y dice, bueno, si yo le doy ya está, ya saben todo de mí. Es, digamos, la excusa fácil que dan para poder, digamos, justificarse en esta pereza que es, que significa la pérdida de su privacidad. Pero después son los primeros en sorprenderse cuando dice, ay, he estado hablando sobre comer pizzas y me salió un anuncio de una pizzería. ¿Me entendés? Entonces, este tipo de cosas que te dicen, bueno, no, no sé, es bastante complicado. Aquí en la Unión Europea es el territorio del mundo que más, te podría decir, que más políticas tiene en cuanto a a la privacidad, a los datos de los usuarios y tiene constantes pujas con diferentes corporaciones internacionales como Google, como Facebook, los viven multando permanentemente, pero son multas, si bien son importantes, te dicen, oh, le hicieron una multa de 600 millones de dólares. Nosotros decimos, uff, 600 millones de dólares, pero para ellos no es nada. Nada, entonces a estas corporaciones dicen, bueno, sí, nos comprometemos a no volver a hacerlo y lo siguen haciendo hasta que le pongan otra multa, porque el beneficio que le dan en ese periodo de tiempo hasta que los vuelven a multar, a investigar, etcétera, son superiores a los que les puede, digamos, perjudicar una multa. Entonces, es un asunto muy complicado. Eh, la pérdida del contacto humano también es otro aspecto, con el transhumanismo, la pérdida de identidad, eh, también el tema de la virtualización, por ejemplo, lo que quieren con el metaverso básicamente es que te pongas unos cascos de realidad virtual, ¿sí? Unas gafas de realidad virtual, y vayas a una tienda virtual, mires los productos, escojas y le bueno, esto, bueno, muy bien, se lo llevamos a su casa. Te sacas las gafas y a los 2 días viene un chico cobrando 4 pesetas, como dicen en España, o 2 mangos, como decimos en Argentina, y te trae las cosas, ¿me entiendes? Entonces, es bastante peligroso el camino en donde podemos ir. Que hay que generar conciencias, desde luego. La inteligencia artificial, otro aspecto a tener en consideración.
muy buena para muchísimas cosas, en cuanto a la ciencia, en cuanto a la medicina, en cuanto a diversos aspectos de la vida cotidiana que nos pueden mejorar. También muy peligrosa, en cuanto, por ejemplo, en términos de privacidad. Son algoritmos de inteligencia artificial los que se utilizan en cámaras para poder generar variación y detección de rostros. Entonces, eso en el Reino Unido ya era algo muy importante, ahora China los ha superado al Reino Unido y nos dice hasta qué punto después vamos a estar vigilados. Sí, ahí creo que lo que se juega, ya que es imposible parar el avance tecnológico porque nunca se ha podido parar ese tipo de cosas en el mundo, en la historia, pero sí se puede decidir cómo, eh, desde dónde se controla. Si se va a controlar desde las mismas corporaciones, que ya vimos cómo actúan, o si el Estado-nación adquiere quizás su dimensión. Porque a mí no me interesa hablar de que el Estado tenga que ser más grande o más chico, a mí me interesa que el Estado recupere su cualidad como como liderazgo y capacidad de sintetizar los intereses nacionales. Sí, desde luego, considero que el Estado tiene funciones que cumplir. No puede ser simplemente un ente que te cobra impuestos y que te mira desde lejos. O sea, como te da obligaciones a ti como ciudadano, también él tiene que responder a las obligaciones que hay. Él tiene que responder a la defensa nacional, a la seguridad, a la salud y a un montón de aspectos por los cuales se le está pagando. Y no solamente como un contrato de tipo económico-social, sino como un contrato de identidad de nación, ¿me entiendes? Va atado el Estado al territorio y a la población. Entonces, en ese sentido, su justificar su existencia tiene que pasar justamente porque lo demuestre. Porque si no, después va a venir una persona que te dice, o varias personas que responden a intereses internacionales que te dicen, no, el Estado solamente te roba, esto, lo otro, cuando el Estado en realidad tiene cosas muy importantes. Y los países que más difunden estas tesis son justamente los países que tienen estados muy poderosos. Y eso es lo curioso. Muy poderoso no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, político y geopolítico. Y se intermeten en algunos aspectos bastante en la vida privada. Sí, así es. Incluso estamos hablando de países de Occidente, ¿eh? No estamos yendo a China. Exactamente. Justamente ante este tipo de paradigmas en Occidente que van contra las libertades, que van contra la privacidad, inclusive se han globalizado, han destruido los intereses nacionales por este interés supuestamente global que vemos que en realidad beneficia a pocos. ¿Qué opinás de los nuevos patriotismos en ascenso? Me refiero, qué sé yo, al fenómeno de Trump en su momento, que empezó en 2016 y que de alguna manera generó la hoja de ruta para los demás movimientos en Europa. Pienso en Vox, ahora vos que estás en España, el gobierno de Hungría, el gobierno de Polonia, como quizás se plantea como un punto de resistencia ante regulaciones arbitrarias de la Unión Europea, tratando de reformarla. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que estos partidos, en general, sí, tienen, bueno, sus luces y sus sombras. Desde luego, más luces que lo que ya hay. Eso, eso sin, sin negar. Eh, pero bueno, tienen algunos aspectos negativos porque siempre hay algunos intereses que se aprovechan. Es decir, muchos partidos de la derecha, lo podríamos llamar así de manera general, eh, están aprovechando un descontento general, una situación general. Es decir, el rechazo a los refugiados, que mucha gente se ha subido al carro del rechazo a los refugiados, entre comillas, refugiados algunos, en Europa. Eh, lo mismo a la migración. Pero no, esto no implica que dentro de esos partidos haya gente que verdaderamente tiene ciertos ideales en cuanto a lo que es la protección de la identidad, la cultura, la familia. Entonces, yo creo que es un poco la pujanza que puede haber. En el caso de España, si bien yo no hago política en España, conozco tampoco demasiado en profundidad, porque naturalmente soy argentino y estoy entre dos aguas, por así decir. Em, sí sé que, por ejemplo, hay intereses contrapuestos dentro del mismo partido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahora te están haciendo una campaña para compra español, ¿sí? Para defender la industria nacional, pero sin embargo, hace un par de años, en el Congreso,
algunos de los diputados votaron en favor de un tratado de libre comercio con Vietnam que dañó los intereses de España. Entonces, creo que la política es muy complicada y supongo que tienen que ir negociando y tratando de ver qué es lo que nos conviene y no, y quién al final se queda con el último movimiento, el último pulso. Eh, Eso desde el punto de vista doméstico en España. Desde el punto de vista Trump, yo creo que Trump va a volver. Me parece que es un presidente que demostró y que cumplió prácticamente todo lo que dijo. Eh, en cuanto a defensa nacional, no se metió en ninguna guerra. Sí tuvo un acto hostil, pero fue para calmar a la propia casa, que fue, por ejemplo, contra el general iraní, al que bombardearon. Eh, pero también es cierto que disminuyó muchísimo las tensiones a nivel planetario y que centró sobre todo sus objetivos en cuanto a China. Estados Unidos ha entrado en una dinámica así. Mucha gente lo considera vergonzoso, aquí en España también. De hecho, Trump sigue siendo el malo malísimo frente a Biden y a su camarilla y a la camarilla de Biden, que son prácticamente en cuanto a política exterior los que más han financiado muchos aspectos de los conflictos que hemos visto, ¿sí? Los derrocamientos que hemos visto hasta. Entonces, en este sentido, creo que Trump ha sabido jugar muy bien sus cartas, ha negociado bastante bien, ha traído a su esfera política gente que inicialmente era contraria a él. ¿Cómo le va a resultar y hasta qué punto pueda maniobrar? No lo sé, lo desconozco. Eh, y esto también se ve reflejado en Europa. ¿Que es un cambio de época? Probablemente y ojalá sea así. Esto es muy subjetivo lo que digo, pero yo pienso que hay que dar lugares a las diferentes ideas, ¿sí? Y la censura que se ha estado haciendo contra otras ideas, especialmente desde sectores progresistas hacia sectores contrarios o más tradicionalistas, son evidentes, ¿sí? Cuando eran supuestamente los que se proclamaban los defensores de la libertad de expresión y cuantas cosas más. En Europa, evidentemente, van en ascenso estos partidos. Todos los partidos digamos, del ala derecha van en ascenso. Por ahí hay altibajos, pero bueno, se van recuperando áreas de influencia cultural y yo creo que en Europa son muy conscientes de eso. Eh, las sanciones que tú habías mencionado antes, respecto, por ejemplo, a países como Hungría, como Polonia, que la propia Unión Europea quiso hacer, sabe que, digamos, puede tirar de la soga hasta cierto punto. No demasiado tampoco, porque si estos países, digamos, se cansan y dicen, bueno, nos salimos en bloque, van a dañar mucho los intereses de la Unión Europea desde el punto de vista económico y tampoco le conviene. Entonces, bueno, no sé cómo irá a acabar el asunto, veremos. Lo único que sé que el ascenso de estos movimientos de derechas en Europa no son el resultado de una política orgánica que se ha ido realizando de discurso, ¿no? Es el resultado del fracaso de las políticas liberales que se han estado exponiendo, o políticas socialistas también las podríamos llamar de algún modo, desde el punto de vista cultural. Ordoliberales, ¿no? Eh, Como se me decía. sí, sí, totalmente. Entonces, ahora en Europa hay un liberalismo de derecha, un conservadurismo también, que están mirando hacia otro punto de vista, ¿sí? Entonces, evidentemente, pero ¿por qué lo miran? ¿Qué es lo importante con lo que hay que quedarse? Es por el fracaso de las políticas sociales y las políticas económicas que han llevado adelante justamente los contrarios a estos políticos. Y como es, mucho en la historia es cíclico, y sobre todo cuando hay situaciones que te obligan a que sea cíclico, como es malestar económico y malestar social, evidentemente se va generando poco a poco un cambio. Vamos a ver si llega, hasta qué punto. Pensemos que la Unión Europea tiene muchísimo poder, el Banco Central Europeo te puede llegar a modificar las políticas nacionales, la pérdida de soberanía eh, en los países europeos es evidente. Entonces, es un asunto bastante complicado. ¿Hasta qué punto llegue? No lo sé, pero evidentemente sería algo importante, considero yo, a nivel cultural y a nivel global, que se genere un cambio de paradigma. Y vos ves, no te digo a corto plazo ni mucho menos, pero a mediano plazo, ves que puede haber una cierta reforma con el ascenso de estos movimientos, cuanto más haya, digo, en gobierno. ¿Reforma, me decís, de una vez gobernando ellos o en qué Claro, aspecto lo preguntas? reforma respecto del bloque europeo.
Sí, puede ser, puede ser. Hay que ver a qué intereses responden también, porque muchos una vez llegan al poder, luego van cediendo. Por ejemplo, en España te dicen, por ejemplo, el Partido Popular, que es el partido de derechas más popular, valga la redundancia, entre los españoles, tradicional, es un partido que dicen que es el mejor aliado del PSOE, que es el partido. ¿Por qué? Porque ha cedido en todas sus políticas de inmigración, en sus reclamos de aborto, ¿sí? De tenencia de drogas y este tipo de cosas. Entonces, acaban siendo más una etiqueta o lo que llaman muchos lo que es la falsa disidencia o disidencia controlada. Entonces, en ese aspecto hay que ver, hay que ver. Evidentemente, siempre hay entre los partidos pujas, hay intereses personales, purgas también. Y bueno, ahora mismo en España se está dando, en este momento, el que era presidente del Partido Popular, creo que mañana va a dar una conferencia de prensa y va a decir que, bueno, que dimite por problemas internos que han tenido. Entonces, cuando se vuelve la política un instrumento de poder y de riqueza y no un instrumento realmente para cambiar las cosas, es un poco complicado. Hay que ver si estos partidos van a tener la decencia y la fortaleza y la capacidad de poder aguantar todos estos embates que son en cierto aspecto naturales del ser humano, o sea, que van a ir saliendo diferentes rivalidades dentro de mismos partidos, tendencias diferentes y bueno, a ver si buscan algo en común. Desde luego, yo creo que los países por ejemplo, del este de Europa han podido demostrar que se puede resistir a muchas de las políticas que están propugnando desde la Unión Europea. Entonces, si gana esa presencia a largo plazo, podría ser algo positivo. Hay que ver si dura y cómo se lleva a cabo, sobre todo. Sí, totalmente. Eso va a ser muy interesante de ver porque siempre lo que pasa en Europa de alguna manera termina volviendo con delay o llegando con delay para Argentina y toda la región. Así que siempre podemos aprender un poco de lo que pasa allá. Desde luego. Justamente, Gonzalo, para volver al principio y con esto finalizar, Sí. sin pedirte en sí una receta ni mucho menos, pero por lo menos qué criterio debiera tener si asume un gobierno que piense en el interés nacional para que Argentina pueda pensar en ser grande, en tener de nuevo futuro. Bueno, pregunta complicada. No, no pedir receta. Mira, sí. Bueno, desde un punto de vista económico, creo que es lo primero que se tendría que atender en Argentina. Eso es fundamental. Es que creo que es el aspecto que más está dañado en Argentina y creo que se debería tratar el aspecto económico. Es decir, dejar de repartir dinero sin más y dejar de vender intereses sin más. Es pensar en producir. Tampoco se puede centrar y decir, bueno, Argentina tiene que volver a industrializarse, a hacer productos, porque hay cosas que no puedes competir. Si la Unión Europea no puede competir, Alemania, Francia, que son países sumamente industrializados, no pueden competir con China, imagínate si lo va a hacer Argentina. Entonces hay que poner un poco los pies en el mundo y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos personas muy inteligentes en nuestro país, bueno, software. El software, por ejemplo, siempre ha sido un aspecto en donde Argentina ha destacado bastante y puede destacar más. Evitar la fuga de cerebros. Si hay fuga de cerebros de países de Europa, imagínate si no hay de Argentina. Entonces, esos son aspectos a tener en cuenta eh, desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista estratégico, yo creo que Argentina tiene que recobrar, por supuesto, el sentido común. Eh, lo que tiene en sus recetas justamente de defensa nacional deberían ser aplicadas y enseñadas en todas las escuelas, enseñadas los intereses estratégicos. No solo decir las argentinas, las Malvinas son argentinas, no quedarse solamente con eso, sino quedarse con algunas cosas más, con los que implica entender. No es, porque si no viene después otro y te da un cuento y te dice, no, es que hay cuatro ovejas y nada más, cuando nada que ver. Lo más importante del territorio, lo de menos es las ovejas, ¿me entiendes? Tenemos intereses petrolíferos, de gas, tenemos minerales, tenemos pesca y tenemos sobre todo posicionamiento estratégico. Acordate que las Malvinas son tan importantes para los ingleses porque son el trampolín
hacia la Antártida. Ellos y las Malvinas no pueden controlar ni sus intereses antárticos, ni el paso interoceánico, ni tampoco las islas Georgias y Sandwich del Sur, o Georgias y San Pedro, mejor dicho, porque fue un español el que la descubrió. Entonces, en los mapas, primero, empezar a utilizar nombres hispanos, ¿sí? Porque como somos de herencia española, creo que es importante mencionar a quienes fueron los verdaderos descubridores de muchos de esos territorios que te dicen el paso Drake, te dicen entre la Antártida y no, es el mar de Oces, ¿sí? Entonces, es importante empezar a hispanizar la política exterior, ¿sí? Sobre todo la regional. Eso desde el punto de vista estratégico. Por supuesto, mejorar los presupuestos de las Fuerzas Armadas, modernizarlos, concienciarlos, que no sean simplemente soldados, sino que también tengan una formación desde el punto de vista estratégico y cultural. Que si lo hacen, si lo hay, yo sé que hay muy buena formación en algunos centros en Argentina, pero bueno, se tiene que seguir trabajando. También desde el posicionamiento de Argentina en el mundo, la realidad, eh, esto centrándolo sobre todo en las Fuerzas Armadas, ver dónde está parada Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Hay sectores que siguen siendo anglofílicos, lo cual no lo critico en sí porque sean anglofílicos, sino los critico en sí por la realidad de Argentina. ¿Me entiendes? Una cosa es que tú seas anglofílico y vivas, por ejemplo, no sé, en el centro de Europa, que te puede beneficiar o te puede perjudicar de cierto modo, pero más allá no te afecta de manera directa. A Argentina lo afecta de manera directa. Es decir, cada vez que Argentina quiere comprar un avión, que quiere comprar un repuesto, que quiere comprar algo, siempre hay bloqueo por parte de Inglaterra. Y es muy triste y es lamentable y es, digamos, sí, lamentable en general, la falta de sentido común de muchos que te dicen, no, que no vamos a comprarle a otro porque nos genera dependencia estratégica. Cuando la dependencia estratégica la estás viendo con la imposibilidad de poder modernizar tus Fuerzas Armadas. Entonces, eso es, desde el punto de vista de defensa, yo creo que una receta, un aspecto para poder trabajar en ello. Es decir, el aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto de geopolítico y, y bueno, de conciencia nacional. Y también otro aspecto importante que me lo estaba dejando es la conciencia, ¿sí? De la conciencia regional. Es decir, dejar, no digo que se dejen de lado los intereses nacionales en absoluto, siempre van a ser una prioridad para cada país, naturalmente, como es para cada provincia sus ciudadanos, ¿sí? Pero tiene que haber una conciencia de vecindad y de hermandad en cierto aspecto, ¿sí? Eso yo creo que es algo en lo que se tiene que luchar por difundir, porque eh, yo creo que si Iberoamérica, no digo Hispanoamérica, Iberoamérica, porque incluyo a lo que es Brasil, unificada podría ser un territorio muy agradable para convivir, para el ser humano. Recordemos que cuando estos territorios formaban partes de España, tuvieron un nivel de vida y luego con la separación tuvieron otro. Y no hicieron más que enfrentarse entre sí y en perder un montón de rutas comerciales y demás que antes estaban unificadas entre los países. Y eso fue, por supuesto, aprovechado luego más tarde, por ejemplo, con la potencia del momento que era Inglaterra. Exactamente, de quien estamos hablando ahora, porque eso que había conformado los distintos territorios que pertenecían a la corona española era precisamente una unidad de criterio y también un mercado interno. Se hablaba de un mercado interno regional que no debíamos haber perdido y que por eso, obviamente, por esos intereses nos han fragmentado. Por eso concuerdo plenamente con vos y creo que todo esto una asignatura pendiente que tenemos desde hace ya siglos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que primero es la integración regional y después en el marco internacional, digamos, fuera del continente americano, ya podría mirarse a otros países. Por ejemplo, sobre todo España, porque es un país importante que nos puede hacer el acercamiento a Europa, como también a él le puede interesar. Por supuesto, España, eso es otro aspecto, otra materia pendiente, ellos tienen que recobrar su sentido de identidad, de la posición que
que han sabido tener y que ahora mismo, lamentablemente, responden sobre todo a intereses extranjeros, ¿sí? Entonces, es como un país demasiado secundario, tristemente, porque no sabe la potencia que tiene de manera histórica y cultural en la región. Completamente. Bueno, me parece que como conclusión podríamos decir que la política es dinámica y se la debe estudiar constantemente y sobre todo pararse, como dijiste, con los pies sobre la tierra para ver el mundo real, no el mundo que a veces la ideología nos imprime, sino la verdad que hay que ver el mundo como es y luego a partir de donde estamos parados y del lugar que nosotros por lo menos aceptamos que tenemos, podemos recién pensar en un lugar hacia donde queremos ir. Así que por eso te quería agradecer muchísimo por esta entrevista, fue realmente un placer y bueno, esperemos tener otras ocasiones para ir charlando porque cosas van a seguir pasando en el mundo. Bueno, como no, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, ha sido un placer y nada, encantado de hablar con vos, Lucas. Así que cuando quieran, Igualmente, aquí estoy. igualmente, Gonzalo, muchas gracias y a los que estuvieron ahí del otro lado, ya sea viendo la transmisión en directo que vamos a estar haciendo como estreno o que después lo ven en diferido, les agradecemos y nos vemos la próxima.